Creo que cada vez con más frecuencia nos hacemos esta pregunta, ¿no? Si realmente es importante estimar las deformaciones en vigas de esbelteces importantes y losas de dimensiones relevantes de hormigón armado. Cuando hablo de estimar y no de calcular, es porque cualquier herramienta que apliquemos va a tener un grado de imprecisión importante, ¿sí? Entre los valores que calculamos y los que encontramos si luego evaluáramos midiendo a lo largo del tiempo las deformaciones reales en ese elemento. Entonces la pregunta de este video, que es bastante breve, ¿es realmente importante estimar las deformaciones en vigas o losas de hormigón armado? En el proceso actual de diseño de los distintos reglamentos o códigos de estructuras de hormigón armado, trabajamos habitualmente, cualquiera sea el código o reglamento de alguno de los países acá amigos, con el método LRFD, que es el método de estados límites, últimos y de servicio. Para el diseño, suponemos diseñar los elementos para cargas mayoradas con las combinaciones de carga que el código o reglamento indique, verificando así que la probabilidad de falla sea lo suficientemente reducida y aceptable. O sea, nunca vamos a lograr que la probabilidad de falla sea nula, ¿sí? Lo que sí lograremos es que la probabilidad de falla sea lo suficientemente pequeña para considerarse aceptable. Ese rango de probabilidad que se considera aceptable, cada código o reglamento, en función de la naturaleza de la estructura que va a trabajar, lo fija de diferentes formas. Por ejemplo, el código ASI 318 para estructuras habituales de edificios lo fija en una probabilidad de falla de 1 en 100.000. Si trabajáramos con un código o reglamento que establezca el diseño de puentes, debería reducirse esa probabilidad de falla, y si trabajáramos con un código o reglamento que trabajara en el diseño de estructuras de represas hidráulicas o centrales nucleares, tendrían que reducirse sensiblemente. Pero supongamos que hemos aplicado correctamente las prescripciones y hecho un diseño según el código que estemos trabajando bajo estados límites. No obstante, esto no nos garantiza que bajo el nivel de cargas de servicio no se puedan presentar patologías en la estructura diseñada. Para evitar esto tenemos que realizar en forma adicional algo que no siempre se hace, no estamos tan acostumbrados a hacerlo, que son las verificaciones bajo cargas de servicio no mayoradas. Verificaciones que son los estados límites de servicio, que tienen que ver con el control de fisuración, con el control de vibraciones, con el control de deformaciones, entre otras. Refiriéndonos básicamente en este video muy breve a las deformaciones, pensemos que tenemos una estructura metálica. En general, calcular las deformaciones en una viga metálica no supone un problema complejo. A modo de ejemplo, tenemos una viga metálica apoyada sobre sendos apoyos de neopreno en ambos extremos, o sea que podemos asumir a priori que está simplemente apoyada, con una carga aplicada Q igual a D más L. Y nos piden, o tenemos que evaluar, cuál es la deformación para la carga de servicio y compararla con la deformación admisible que el código de aplicación nos establezca como valor límite. Supongamos L sobre 250, ¿sí? La luz de la viga. Por dar un ejemplo. La deformación esperable la calculamos mediante la expresión que vemos, delta igual a 5Q por L cuarta sobre 384 E por I, donde E es el módulo de elasticidad del acero e I es el momento de inercia del perfil que hayamos seleccionado, o la sección de acero conformada que hayamos elegido. Evaluamos nosotros el momento de inercia con los conocimientos de resistencia de materiales. Y la carga Q es simplemente D más L. O sea, esto es un problema extremadamente simple de resolver, y luego, si medimos las flechas que encontramos en el perfil metálico con respecto a la que calculemos, tanto iniciales como a mediano plazo, vamos a ver que
los valores deberían tener una concordancia muy importante. O sea, el margen de error es muy reducido. Ahora bien, en una viga equivalente de hormigón armado apoyados igual sobre sendos apoyos de neopreno, ¿sí?, tal que podamos idealizarla como simplemente apoyada, la pregunta es, ¿va a pasar lo mismo respecto de la evaluación de deformaciones que podemos esperar bajo cargas de servicio? Es simplemente una pregunta. Tenemos una viga equivalente en luz, con unas condiciones de secciones de ancho, altura y armadura para tomar una carga equivalente. ¿Podemos estimar las deformaciones con el mismo criterio bajo el nivel de cargas de servicio? La primera pregunta que me haría es en el divisor E por I, ¿qué valor de modo de elasticidad E para el hormigón adopto para la expresión anterior? En el caso del perfil metálico, tomando un diagrama idealizado bilineal, es constante el modo de elasticidad. Como vimos en propiedades de los materiales, haciendo un gráfico de tensiones de formaciones específicas en una probeta de hormigón, podemos evaluar que para cargas rápidas la curva tiene el formato que estamos viendo. Como el modo de elasticidad se puede interpretar como el ángulo que forma la recta con la curva en un punto dado, podemos tener diferentes criterios. Módulo tangente inicial para cargas rápidas, módulo tangente para un determinado nivel importante de cargas, o módulo secante que vincularía el origen con un punto determinado para un cierto nivel de tensión. En principio son estos tres posibles módulos. Si nos ponemos a pensar un poquito más el problema, veríamos que es más complejo aún, porque este sería un diagrama de tensiones de formaciones de cargas rápidas. Si la carga permanece largo tiempo en el tiempo, podría el diagrama cambiar, ¿sí? No podría, va a cambiar. Respecto del otro parámetro que divide en la expresión es el momento de inercia. Entonces la pregunta sería, ¿qué valor de momento de inercia adopto para mi viga de hormigón armado? Supongamos una sección rectangular de ancho B y altura H, para estimar las deformaciones en la expresión vista, ¿sí? Alguien me puede decir, y tome la sección bruta, BH cubo sobre 12, llamado IG habitualmente, que sería el momento de inercia en el llamado estado 1 del hormigón, que sería la sección no fisurada, ¿sí? ¿Les parece correcto esto? Acá tenemos una viga simplemente apoyada de hormigón armado con un nivel de cargas de servicio y si observamos con detalle vamos a ver que hay un sector de la viga cercano a los apoyos que no tiene fisuras de flexión y una zona cercana al centro de la viga donde aparecen fisuras derivadas de la flexión. Bajo el nivel de carga de servicio, ¿sí? En el nivel que marqué en rojo, cercano al apoyo, donde no hay fisuras de flexión, la pieza se mantiene, no es que se mantiene en lo que llamamos estado 1. En la zona en verde se mantiene en lo que llamamos estado 2, fisurada. La barrera está dado por el llamado M crítico, que sería el momento que conduce la fisuración en la sección de hormigón. La fibra extrema más traccionada se fisura y pasa de estado 1 a estado 2. O sea, por debajo del eje neutro, que cambia de posición, ¿sí? Asciende para restablecer el equilibrio, solo toma tracción, en teoría, la armadura colocada en esa zona. Supongamos por un instante que encontré la respuesta a mis dos preguntas, ¿sí? La siguiente pregunta sería, ¿puedo ahora estimar las deformaciones y compararlas con los valores límites que mi reglamento o código me fije, sea cual sea el que estoy usando? ¿Sí? Si es que encontré la respuesta del módulo de elasticidad a adoptar
y del momento de inercia a adoptar para reemplazar en la expresión de este elemento tan simple como una viga simplemente apoyada. Pensemos que las estructuras de hormigón son altamente hiperestáticas, entonces el problema es bastante más complejo que este. En cuanto a la clasificación de las deformaciones, podemos, en un elemento de hormigón, discriminarlas entre las instantáneas que se producen apenas aplicamos la carga y las diferidas que están asociadas con los fenómenos que tienen que ver con la naturaleza del hormigón, reológicos, contracción de fragua y fluencia lenta. Situación que no ocurre en el perfil metálico. Eso hace que las flechas instantáneas, en la medida que el tiempo pasa y las cargas se mantienen con ese nivel en el tiempo, todas las cargas permanentes, se incrementa. ¿Cuánto se incrementa? Hay distintos enfoques para evaluar cuánto es el incremento, pero para tener una idea primera del orden de magnitud, por lo menos 2 veces el valor inicial, ¿sí? O más, según sea una viga o una losa. Entonces, ¿qué razones teníamos para controlar las deformaciones bajo el nivel de cargas de servicio? Esto es bastante intuitivo. Daños a otros elementos que no sean estructurales, como los cerramientos, la carpintería. Funcionalidad, en una azotea, los drenajes. En una estructura industrial, el funcionamiento de puentes grúas. Si la viga soporte del puente grúa se deforma, aunque sea muy bajo, pero un valor que altera el funcionamiento del puente grúa, a lo mejor el límite es la luz sobre 1000, por ejemplo, puede estar lejísimos de la posibilidad de una falla estructural, pero no será adecuada para que el puente grúa transite sobre la misma y por lo tanto no sirve. Estéticas, el impacto psicológico que implica para un habitante de un departamento visualizar deformaciones sobre vigas o losas, y de confort. Habitualmente el problema de deformaciones importantes está asociado con la percepción de vibraciones por los usuarios. Acá tenemos diferentes esquemas de posibles fisuras sobre sectores de mampostería o elementos rígidos en función de que alguno de los elementos viga, ¿sí?, sea más deformable. El de arriba, el de abajo o ambos, ¿sí? En cuyo caso los cuadros de fisuras característicos que aparecen en la mampostería son como los que vemos aquí. Entonces, clasificando las flechas o las deformaciones, tenemos una flecha o deformación instantánea que se produce apenas aplicamos la carga, una flecha diferida o a largo plazo que es por efecto de las cargas permanentes aplicadas, el incremento de flecha que se produce, y la flecha total, que sería la sumatoria de la instantánea más la diferida. En ocasiones hay que distinguir la flecha activa. Por ejemplo, yo trabajo con esta viga simplemente apoyada, apenas desencofro la viga sobre la cual apoyo una losa, se presenta una flecha, que es la flecha instantánea. En la medida que va pasando el tiempo, esa flecha instantánea se va incrementando. Pero lo que tengo que evaluar es, a partir de que ejecuto la mampostería o el cerramiento sobre la viga, cuál es la flecha que se produce luego de que ejecuté el cerramiento para compararla con la flecha que me puede producir daño, que es un componente de la flecha total. Se denomina ese componente flecha activa. Entonces los reglamentos establecen, o códigos, límites para las flechas totales y para las flechas activas. ¿Intentamos avanzar sobre la respuesta lo más rápido que podamos? Bueno, respecto del módulo de elasticidad, dado que las deformaciones se evalúan para cargas de servicio, a modo de ejemplo, como lo hemos dicho anteriormente, el código ASI 318 establece para definirlo el criterio del módulo secante, que es tratar de trazar una recta que parte del origen y corta a la curva de tensiones deformaciones para un valor de 0,45 de F'C, donde F'C es la resistencia característica del hormigón. Expresado esto analíticamente, se puede plantear que S es igual a 4700 por raíz de F'C en megapascales. Es un criterio posible. Respecto del momento de inercia, la definición es algo más compleja.
Hasta la versión del código ASI 318-2014 se adoptó la expresión de Branson para evaluarlo en función del máximo momento de servicio en la sección MA, que está compuesto por MD más ML. Tendremos así en sectores de esta viga simplemente apoyada, zonas en estado 1 y zonas en estado 2. Entonces, conociendo esta situación, que para el nivel de carga de servicio van a aparecer fisuras en la zona de flexión, va a haber zonas en estado 2, el momento de inercia en estado 2 lo determinamos como I sub 2, ¿sí? En la clase de fisuración, y el momento de inercia en estado 1 IG es BH cubo sobre 12. ¿Cuál es el valor del momento de inercia que adopto en la expresión de cálculo para poder definir este problema tan simple que es la flecha en esta viga de hormigón armado simplemente apoyada con cargas conocidas? Bueno, la primera respuesta surge de Branson, el momento de inercia efectivo I sub B, que lo planteó oportunamente décadas atrás Branson, con la expresión que vemos, donde M crítico es el momento de fisuración de la viga, MA es el momento máximo actuante en la sección en estudio, en este caso sería en el centro de la luz, para las cargas de servicio, y G es el aporte del momento de inercia en estado 1, e I crítico es el aporte del momento de inercia en estado 2. Por supuesto que el I efectivo nunca puede ser mayor que G, ¿sí? Siempre es menor o igual, y cuanto MA vaya creciendo, el I efectivo se va a ir aproximando cada vez más al I crítico, que es el menor momento de inercia, el de la sección fisurada. Pero nuevas investigaciones y ensayos determinaron, desde hace varios años atrás, más de una década, que en ciertas condiciones esta expresión no concordaba satisfactoriamente con los resultados de ensayar la misma viga. Esto no es tan sustancial como que esa falta de concordancia estaba del lado de la inseguridad, ¿sí? Entonces empieza a ser preocupante el problema. Esto fue corregido, subsanado, en la actual versión del código ASI 318-2019. Los avances que establece el código son en especial enfocados en elementos de bajas cuantías, como ocurre en general en algunas vigas y en losas, sobre la base de estudios de Bishop, que desarrolló una expresión diferente para evaluar el momento de inercia efectivo, trabajando con un momento de fisuración M crítico igual a 2/3 del momento crítico teórico. Para cuantías menores, los valores reales son realmente muy bien predecidos por la ecuación propuesta por Bishop y resultan bastante mayores a las que podríamos estimar por Branson, lo cual es un problema. Los ensayos de Branson no incluyeron vigas con relaciones de cuantía menor al 1%, que son más comunes para losas y vigas con poca armadura. La expresión de Branson, del momento de inercia efectivo, propuesta en 1963, se incorporó al código ASI y se encuentra cotejada y validada con vigas, como dijimos, con cuantías superiores a este valor. Acá hay curvas. Esto está tomado del artículo del ASI Structural Journal del año 2007, de los ensayos de Bishop y Scanlon, y observamos, por ejemplo en la figura 3, en donde aparecen momentos curvatura, en verde serían los valores esperables para un valor de momento de las flechas obtenidas con la expresión de Branson, y en rojo aparecen los valores esperables obtenidos con la expresión de Bishop. ¿Sí? Las tres curvas reflejan relaciones momento-curvatura para diferentes cuantías, 1,5, 1 y 0,5% para FI 415 megapascales. Lo que establece el código ASI 318-2019 respecto de este tema, en la tabla 24.235, es que el momento de inercia efectivo se calculará para MA menor que 2/3 de M crítico como IG y para MA mayor que 2/3 de M crítico como I crítico, dividido 1 menos 2/3 de M crítico sobre MA al cuadrado,
por 1 menos I crítico sobre IG. La situación usual es el renglón B y ahí aparecen, comparando una expresión con otra, las diferencias importantes respecto de una expresión y la otra. Entonces, en un ejemplo que desarrollamos en otro video, con una vía con una cuantía relativamente interesante, aplicando Branson o aplicando Bishop, Branson es la expresión de arriba, Bishop es la de inferior, las deformaciones, el momento de inercia que se obtenía efectivo era un 24% mayor con Branson y por ende íbamos a obtener deformaciones delta instantáneas menores con Branson a las que obtendríamos con Bishop. Hasta ahí uno diría, no me importa mucho, porque son simplemente dos aproximaciones al problema, pero cuando son cotejadas con ensayos, con vigas o losas con cuantías reducidas, me empieza a importar porque la expresión de Bishop es la que se aproxima mejor al problema. Para aquellos que quieran repasar el concepto del I crítico, el momento de inercia de la sección fisurada, pueden ver los videos de deformaciones o de fisuración, donde también está planteado. Y en una viga que carezca de armadura comprimida, se puede establecer de la forma que están visualizando ustedes. El I crítico sería entonces la expresión de la ecuación 747, donde AS es la cuantía de la armadura traccionada. Si hay armadura comprimida, siguiendo el mismo criterio, se puede obtener el I crítico correspondiente, donde se incrementaría en un término adicional el I crítico. Con respecto a las flechas de largo plazo, el incremento de deformaciones instantáneas que podemos calcular con las expresiones que vimos, se ve afectado si las cargas permanecen en el tiempo por la temperatura, la humedad, la edad del hormigón al aplicar las cargas. El hormigón joven sufre mayores deformaciones para el mismo nivel de cargas, el nivel de cargas y tiempo de aplicación de las mismas, y la cuantía de la armadura comprimida, que es una variable que restringe la deformación de fluencia del hormigón, ¿sí? Y la de contracción. Una forma aproximada que tiene el código ASI 318 para evaluar las deformaciones de fluencia y contracción es el delta derivado solo de la fluencia y la contracción es igual al delta inicial, que se puede calcular como vimos hasta ahora, multiplicado por un factor lambda, donde el factor lambda se calcula con la expresión que vemos, epsilon sobre 1 más 50 veces la cantidad de la armadura comprimida. ¿Sí? Siempre es, en una viga simplemente apoyada habrá una armadura superior, el momento es positivo, la armadura inferior será la de cálculo, la superior será para atar los estribos. Si esa armadura superior, que a priori no es necesaria porque el hormigón puede tomar las compresiones, se incrementa, estaríamos incrementando A'S y Rho', y sería un efecto favorable. Entonces es una forma simplificada que plantea el código para plantear el incremento de deformaciones derivados de las deformaciones bajo cargas sostenidas. En un proceso tal cual lo hemos planteado de una losa de un edificio, por ejemplo, o una viga de un edificio, el incremento de deformaciones delta en función del tiempo se va a producir, como vemos en la gráfica, entre T0 y T1, T1 y T2, a partir de T3 se pone en servicio la estructura, y si tuviéramos que evaluar si delta IM es el agregado de la mampostería, las deformaciones que se producen sobre el cerramiento y que me pueden afectar esa mampostería, tomaríamos el valor de delta activo. Si por el contrario tenemos que evaluar la deformación, la flecha total, tomaríamos el valor de delta T. Respecto de cuáles son las flechas admisibles, cada código o reglamento nos da una tabla o nos da una serie de valores en función de las condiciones de lo que soporte ese elemento, con restricciones
para considerar que son flechas admisibles y que no debemos superar esos valores. Como se extendería demasiado, no vamos a hablar sobre eso. Bueno, simplemente les quería presentar el problema. Cada vez es más importante o relevante hacer una evaluación de deformaciones en elementos solicitados a flexión con esbelteces importantes, en función de que los códigos cada vez ajustan más el diseño y permiten lograr secciones más esbeltas y con menor cuantía. Bueno, hasta aquí llegamos, gracias.